Bendiciones, amados en Cristo, el Yeshua HaMashiach. Pastor David Sierra desde Quito, Ecuador, latitud 0, centro del mundo para afectar a las naciones en la tierra. Pastor del Centro de Adoración Bethlehem, en Quito, Ecuador. Miércoles 18 del 2020, restaurando el sacerdocio. Todo lo que está deteriorado, el Padre Celestial lo está restaurando. Estamos viviendo el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y nadie va a poder evitar que el Padre siga en el proceso de restauración. Yo le animo a que usted no se resista a la restauración que el Padre está haciendo, porque lo está haciendo conforme a lo que está escrito, conforme a la profecía de los Nabim, de los profetas. Es necesario ahora estar atento a la voluntad del Padre para hacer los cambios. Es el tiempo de la restauración de todas las cosas. El sacerdocio es necesario para la ministración al Padre. El sacerdocio terrenal, la voluntad del Padre Celestial para que nosotros podamos llegar a su presencia. Por medio del Ruach HaKodesh, pero por medio de la Escritura, la palabra. Vamos a ver ahí en Hechos capítulo 3, verso 17. Vamos a leer en el Testamento Nuevo, que en realidad es el Brit Hadashah, y vamos a leer allí Hechos 3. Verso 17. Mas ahora, hermanos, ya sé que ustedes no entendieron el significado de lo que estaban haciendo, ni tampoco sus gobernantes. Hemos hecho cosas sin entendimiento, pero es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Pero así es como Elohim cumplió lo que había anunciado de antemano cuando habló por medio de los Nabim, los profetas, a saber que su Mashiach habría de morir. Por tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Elohim para que sus pecados sean borrados. Esta carta no está dirigida a los no creyentes, a los gentiles. Esta carta está dirigida a la iglesia, diciéndole, estén alertas porque Elohim, el Yahweh, el Adonai, va a hacer cambios. Ustedes, dicen, lo que han hecho lo hicieron por ignorancia, al igual que vuestros gobernantes. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Elohim para que sus pecados sean perdonados. Verso 20. Para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor y pueda enviar al Mashiach, designado de antemano para ustedes, a saber, Yeshua. Él tiene que permanecer en el Shamaín, en el cielo, para que el tiempo venga para restaurarlo todo. Él está retenido en el cielo, pero mientras tanto, el Espíritu está restaurándolo todo, como Elohim lo dijo hace mucho tiempo, cuando habló por medio de los Kadosh, de los Nabim, de los profetas. Los tres tiempos están marcados aquí: tiempos antiguos, tiempos de refrigerio, tiempos de restauración de todas las cosas. Una de las cosas que el Padre está restaurando en este tiempo es el sacerdocio. El sacerdocio fue mal interpretado en un poquito de tiempo atrás de estos, desde la década de los 90. Y cuando el Espíritu estuvo motivando, el Ruach HaKodesh estuvo motivando a la restauración del sacerdocio, es decir, la ministración en la casa, que se levante el sacerdocio, porque todos en la familia somos sacerdotes. Se interpretó mal, y lo que se
estructuró el hombre inteligente es las células o las casas de paz. ¿Dónde está eso en la Escritura? Si lo que el Padre quiere es la restauración sacerdotal, la restauración del sacerdote, que ministrando al Padre es ministrado a sí mismo, y siendo ministrado puede ministrar a su esposa, a sus hijos, y puede decir, yo y mi familia serviremos a Elohim. Servirle en la iglesia y servirle hacia afuera. Pero el orden es ese. Primero, ministrar a Elohim. Segundo, yo soy ministrado. Yo ministro a mi esposa, a mis hijos. Después, yo ministro en la iglesia y yo ministro para afuera. Pero nos enseñaron que lo primero es ministrar. Lo más importante es ministrar en la iglesia. Porque cuando el Padre empezó por el Espíritu y por la palabra a restaurar el sacerdocio, no se entendió. Y cuando se hicieron estas famosas células, casas de paz, casas de restauración, cantidad de nombres que les pusieron, y formaron el famoso grupo Alma. El anfitrión, el líder, el maestro, y alguno me falta por ahí, el grupo Alma que no tenía nada que ver con la familia. Porque el anfitrión lo que hacía es prestar la casa nada más. Pero ahí no ministraba el esposo de la casa, el padre de familia, no ministraba la madre, los hijos. Venía gente de afuera, o viene gente de afuera, porque hasta ahora lo hacen. Y en vez de fortalecer la familia, lo que hacían es destruir la familia. Terrible. No se entendió, y por eso dice, sabemos que por ignorancia ustedes lo hicieron. Pero ahora es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y el Padre tiene que permitir un encierro, una pandemia. Tiene que permitir esto para que entonces encerrados entendamos que el Padre quiere la restauración del sacerdocio. Que yo como padre esté ministrando a mi esposa y a mis hijos. Porque hay roles que tenemos que entender. Si yo soy pastor, soy para las ovejas. Pero yo soy padre, soy para mis hijos. Si yo soy esposo, soy para mi esposa. Los roles deben ser cumplidos en el tiempo, en el lugar y en la exactitud que demanda el Creador. Estas estructuras que armaron de las células, las casas de paz y todas esas cosas inventadas por los hombres, destruyeron cantidad de familias. Porque además de eso, detrás de la intención del crecimiento, el interés del pastor tener iglesia grande, el interés era también económico. Porque cada uno tiene que entregar semanalmente un sobre lleno de las ofrendas, de los diezmos. Y pobre gente tuvo que endeudarse para las famosas reuniones en los estadios, las fiestas, algunas de colores, otras sin colores. Se endeudaban para pagar el bus, y el bus aunque sea vacío, pero tenía que llegar. Esto es una infamia. Esto es un asalto a la iglesia de Yeshua HaMashiach, maltratando al pueblo. Es ahora tiempo, iglesia, de abrir los ojos. Si alguien te enseña algo que no está aquí, sal de ahí, escapa por tu vida. Es ahora el tiempo de escuchar la voz del Yeshua HaMashiach, la voz del Ruach HaKodesh, la voz del Abba. Ya se acabó el tiempo de los trasquiladores. Yo compartí ayer, Judá siendo llamado para ser un sacerdote, siendo llamado para ser un ministrador de la presencia del Padre, se apartó de los hermanos. Punto número 1, se apartó. Punto número 2, empezó a solo hacer lo que le gustaba. ¿Qué le gustaba? Trasquilar las ovejas. No se dedicó a pastorear. Gracias. Pastorear fue para él ni siquiera secundario.
Lo principal para él era trasquilar. Y cuando tomó y abusó de su nuera, no la conoció porque tenía velo. Y yo le compartí ayer, el velo no puede ser quitado por un amante. El velo no puede ser quitado por un trasquilador, por un interesado en su intención. Judá tenía la intención de desocuparse de su deseo. Nunca atendió el deseo del Padre. Huye de esos lugares donde te están usando a ti, a tu economía, a tu familia, a tu casa. Restaura el sacerdocio. A Judá no le importaba las ovejas, le regaló un cabrito, pero cometió un error. Dejó en prenda todo lo que le identificaba. Cuando la nuera parecía ya embarazada, entonces, tienen que hacer justicia, tienen que apedrearla, tienen que ajusticiarla. Pero ella sacó todos los objetos que le pertenecían. Dijo, del varón a quien le pertenecen estas cosas, estoy embarazada. Entonces, por lo menos, él reconoció y dijo, entonces, yo soy más culpable que ella. Es tiempo de reconocer, porque si no hay quebrantamiento, no hay una restauración. Yo puedo leer algunas frases, algunas oraciones. Esta es la oración poderosa que te va a llevar a la presencia. No hay oración que escuche el Padre si no hay cuentas claras, porque tenemos que estar a cuentas con el Padre para que la oración sea elevada a la presencia del Padre y venga una respuesta. Pedís y no recibís porque pedís mal. Cuando hemos tenido nosotros que restaurar gente que quebró económicamente, que rompió la relación con su esposo, que sus hijos no quieren saber nada en la iglesia, es por causa de estas famosas casas de paz y por causa de que todo lo que quieras enviar a ser obligado a la gente causa fastidio, causa cansancio y entonces se rompe. Todo el reino de los cielos es revelación, diezmo, ofrenda es revelación, sanidad es revelación, congregarse es revelación, orar es revelación, porque entonces lo haces con el deseo del Espíritu, porque nosotros tenemos el mismo Espíritu de Elohim. Él es Espíritu y nos dio de su Espíritu. Cuando el Yeshua HaMashiach vino a restaurar todo lo que se había perdido. Vino a recuperar. Pero parte de lo que se perdió fue el sacerdocio y él vino también y restauró el sacerdocio. Miremos allí en Hebreos 7. Hebreos capítulo 7. En el Brit Hadashah, o el pacto nuevo, pacto renovado. Anteriormente yo le he dicho, vamos a leer en el Tanaj y he leído el Brit Hadashah. Pero ahora ya vamos cobrando nosotros seguridad y hablando con propiedad, porque el Tanaj quiere decir las Escrituras, pero el Tanaj se conocía solo como a lo que se llama mal el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver allí, en Hebreos capítulo 7, verso 1. Vamos a leerlo hasta el 28. Hablando respecto del cambio sacerdotal. Porque cuando el Yeshua caminó como hombre y como Dios, porque era 100% hombre y 100% Dios, él pudo mirar la deficiencia y el deterioro sacerdotal. Capítulo 7 de Hebreos, verso 1. Este Melquisedec, rey de Shalem,
un Cohen de Elohim, un sacerdote, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Es la guerra de los reyes cuando rescató el botín Abraham. También Abraham le dio una décima de todo el botín, entregó el diezmo. Ahora, primero que todo, por traducción de su nombre, él es rey de paz y también rey de Shalem, rey de Shalom, que significa rey de paz. No hay un registro de su padre, de su madre, de sus antepasados, nacimiento o muerte. Más bien, como el hijo de Elohim continúa como sacerdote a perpetuidad. Solo piensen qué grande era él. Hasta el patriarca Abraham le dio el diezmo de lo mejor del botín. Verá que es el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Ahora bien, los descendientes de Leví, que se hicieron sacerdotes, tienen en la Torá mandatos de tomar del diezmo de las ganancias del pueblo, esto es de sus propios hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, a pesar de que no era descendiente de Leví, tomó el diezmo del botín de Abraham. También bendijo a Abraham el hombre que recibió la promesa de Elohim. Y está fuera de toda discusión que el que imparte la brajá, la bendición, tiene mayor estado legal que el que recibe la bendición. Además, el caso de los sacerdotes, el diezmo es recibido por los mortales acá en la tierra, pero en el caso de Melquisedec es recibido por alguien que testifica que todavía está vivo. Uno puede ir todavía más lejos y decir que Leví, que recibe el diezmo, él mismo pagó un diezmo por medio de Abraham. Porque Leví todavía no había nacido de su padre Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es un acto profético adelantado. Por lo tanto, si hubiera sido posible llegar a la meta por medio del sistema de sacerdocio derivado de Leví, puesto que con relación a esto el pueblo recibió la Torá, ¿qué necesidad habría de otro diferente tipo de sacerdocio del que se ha hablado, que es comparado con Melquisedec y no comparado con Aarón? Concretamente, dice el Nuevo Pacto que hubo un cambio sacerdotal. Y ya no era el sacerdocio según la tribu de Leví, sino según la tribu de Judá. Escuche, porque si el sistema sacerdotal es transformado, necesariamente tiene que ocurrir cambio en la Torá, cambio en la Escritura. De aquel de quien se dice esto, pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el mishpat, en el altar, porque todos saben que nuestro Adón, que nuestro Señor surgió de la tribu de Yahudá. Y que Moisés nada habló acerca de esta tribu cuando habló de los sacerdotes. Es decir, hubo un cambio sacerdotal. Ya no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Se hace todavía más claro si un sacerdote es diferente tipo, surge como Melquisedec, uno que llegó a ser sacerdote, no por virtud de una regla de la Torá referente a su descendencia física, sino por la virtud del poder de una vida indestructible. Porque está escrito, tú eres sacerdote para siempre, para ser comparado con Melquisedec.
De modo que, por un lado, la regla anterior es obviada por su debilidad e ineficacia. No había más continuidad del sacerdocio levítico y se levantó un sumo sacerdote para que ministre a los sacerdotes que ministraremos a Elohim. De ser posible, continúe usted en la lectura allí con su familia, pero yo tengo que compartirle algo más. ¿Cómo estaba el sacerdocio cuando el Yeshua estaba aquí en la tierra? Miremos ahí en Marcos 14, 53. Marcos 14, 53. Mateo, Marcos, Lucas. Marcos. Marcos 14. $53. Vamos a leer un poquito antes. Es la parte que corresponde al arresto de Yeshua. Dice allí, mientras Yeshua, estoy en el 43 del capítulo 14 de Marcos. Mientras Yeshua todavía hablaba, vino uno de los 12 y con él una turba que traía espadas y garrotes, y con ellos los principales sacerdotes, los rabí de la Torá y los ancianos. El traicionero, se refiere a Judas, había arreglado para darles una señal. El hombre al cual yo bese, ese es el que ustedes quieren. Agárrenle y se lo llevan custodiado. Cuando él llegó, fue directamente al Yeshua y dijo, Rabí, y le besó. Entonces agarraron a Yeshua y le arrestaron. La traición de Judas. Pero uno de ellos, parado cerca, sacó su espada e hirió al sirviente, cortándole la oreja. Yeshua se dirigió a ellos, así que les dijo, así que vienen a agarrarme con espadas y con garrotes, de la misma forma que hicieran con el cabecilla de una rebelión. Todos los días estuve con ustedes enseñando en los patios del templo, y no me arrestaron. Pero dejen que las escrituras sean cumplidas. El Yeshua estaba diciendo, esto tiene que ocurrir porque está escrito. Y todos lo abandonaron y huyeron corriendo. Escuche, todos le abandonaron. Estamos hablando de los 11 que quedaban. Porque no es solo que Pedro le negó 3 veces, que Judas le vendió, que Tomás no creía, que Juan el amado salió corriendo cubierto con una sábana. Todos le abandonaron. Verso 51. Había un hombre joven
que sí trató de seguirle, pero solo tenía puesto una camisa de dormir, y cuando trataron de agarrarle, aquí se refiere supuestamente a Juan, se les resbaló de entre las manos, dejando la camisa, salió corriendo desnudo. Escuche cómo estaba en deterioro el sacerdocio. Llevaron a Yeshua y el sacerdocio estaba siendo llevado solo al templo. No quedó en las casas. Y llevaron a Yeshua al Cohen, al sumo sacerdote, con quien todos los principales, ancianos y rabí de la Torá estaban reunidos. Caifás le siguió a la distancia, Pedro le siguió a la distancia hasta dentro del patio del templo, donde se sentó con los guardias y se calentaba con el fuego. Aquí hay una revelación. Cuando tienes frío, hay dos formas de encender fuego: o por el espíritu o por el fuego. Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín trataron de encontrar evidencia contra el Yeshua para así poder darle muerte, pero no pudieron encontrar ninguna. Verso 56 de 14 de Marcos. Porque mucha gente dio falso testimonio contra él, pero su testimonio no coincidía entre sí, entre ellos se contradecían. Algunos se pararon y pidieron y dieron un falso testimonio. Nosotros le oímos decir: yo destruiré el templo hecho con manos, y en 3 días construiré otro no hecho con manos. Hasta en esto sus testimonios no coincidían. El sumo sacerdote se levantó delante del Yeshua y le preguntó: ¿no tienes nada que decir en cuanto a las acusaciones que estos hombres están haciendo? Mire, el sumo sacerdote, que era Caifás, estaba deteriorado. Ya todos defendían su posición. Eran fariseos, eran saduceos, eran escribas. Ya cada uno se llevó su doctrina para su religión, idéntico a lo que estamos pasando ahora. Y en ese tiempo el Yeshua vino. Es cuando calza ahí y aquí la palabra que dice: sabemos que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Por ignorancia estuvimos haciendo las cosas que nos enseñaron los religiosos. Por lo menos yo pasé por la religión católica, por la evangélica, pero ahora estoy recuperando mi identidad en la Torá, en el Brit, en el Harashá, en el nuevo pacto. Porque esto tiene que abrirte la mente, el corazón, pero los ojos del espíritu. Pero él permaneció en silencio y no dio respuesta. De nuevo el sacerdote, el sumo sacerdote, le cuestionó: ¿eres tú el Mashiach, hijo del Altísimo? 62. Tremendo. Dijo: yo soy. Respondió Yeshua: además ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la mano derecha del Shaddai y viniendo en las nubes del cielo. En ese momento el sumo sacerdote rasgó las ropas y dijo: ¿por qué todavía necesitamos testigos? Ustedes le oyeron blasfemar. ¿Cuál es su decisión? Y todos le declararon culpable y sujeto a la pena de muerte. Entonces algunos comenzaron a escupirle. Después que le vendaron los ojos, le empezaron a golpear con los puños, diciéndole: vamos a verte profetizar. Y mientras los guardias se los llevaban, también le golpeaban. Mientras tanto, Caifás aún estaba abajo en el patio. Una de las jóvenes sirvientes del sumo sacerdote vio a Pedro calentándose a sí mismo. Le miró fijamente y le dijo: tú estuviste con el hombre de Nazaret, Yeshua. No hay nada que pueda encender el templo del Dios viviente que somos nosotros, sino el fuego del Espíritu Santo.
Pedro estaba queriendo calentarse, claro que todavía no había descendido. Es el tiempo de abrir los ojos y de saber con quién estás. Aún el mundo dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El verdadero sacerdocio está para edificar la familia, para edificar, para ministrar la presencia del Padre, ser edificado, ser ministrado, y entonces ministrar a la esposa y a los hijos. El verdadero sacerdocio construye la familia, no destruye la familia. Revise qué hacen en las famosas casas de paz. Solo lo importante es el dinero. Perdón. Y el número. Son iglesias que lo que cuenta es el número. Ya somos 1000, ya somos 2000 y para mañana somos 3000. La Escritura me dice que el único que añadía y añade a la iglesia, a los que han de ser salvos, es el Padre. No tu plan. No el irle crecimiento. Estructuras de hombres que introdujeron. Los famosos preencuentros, los encuentros, los posencuentros, los maxi encuentros, que todo es dinero, dinero, dinero. Las células con los intereses del pastor. Esta estructura no reúne a la familia, como es el propósito del sacerdocio, sino más bien separa, rompe la estructura familiar. Acaba con la familia. Iglesia del Yeshua HaMashiach en las naciones, es el tiempo de abrir los ojos. Es el tiempo de tomar decisiones, porque estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Un anuncio. De aquí nos estamos otra vez conectando para el día sábado a las 3 de la tarde. Centro de Adoración Betlehem, Pastor David Sierra en Quito, Ecuador. Bendiciones, un abrazo.